manera muy especial saludamos al pastor Tony Colet, con el cual nos conectamos eh, para compartir las señales de los tiempos a través de este importante canal, a través de estos importantes medios. Y le saludamos el pastor Rigoberto Maradiaga desde Honduras. El pastor Tony, de verdad que es un gusto compartir con usted y darle secuencia a esta fascinante lectura, porque digo fascinante porque a mí me fascina, me gusta saber las señales de los tiempos a través de la palabra de Dios. Saludos, Pastor Tony, y a todos nuestros seguidores. Que Dios les bendiga siempre. Amén, amén. Saludo, Pastor Rigoberto. Bueno, ya casi se puede decir que terminamos Daniel 2, pero ahorita va a ser un recuento bien interesante a donde vamos a ver la imagen, vamos a poder ir paso por paso para que todos entiendan. Y esto es muy importante entender porque esto nos va a abrir la puerta para entender otras profecías bíblicas un poquito más, como diría, un poquito, pueden ser, algunos dirían más difíciles, pero en verdad se hace muy fácil una vez que entendemos la secuencia de todo, cómo va todo, desde cuándo y todo eso. Entonces, que Dios los bendiga. Gracias, gracias, Rigoberto. Y vamos a tener un programa bien interesante hoy. Gracias a Dios. Bueno, vamos a entrar en materia, vamos a continuar leyendo la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 46, que nos habla, que dice que el rey Nabucodonosor cayó sobre tierra, su rostro, y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes y perfumes. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente que el Dios vuestro es el Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que Amén. revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Pastor Tony. Tremendo misterio. No solo le habló de ¿cómo es? No solo le habló de la interpretación del sueño, pero le dijo el sueño en sí, que al rey se le había olvidado, ¿no? Y esto es algo tremendo. Dios hace todo para que podamos temer ante su nombre. Él es el Dios todopoderoso, ¿no? No falla nunca. Entonces, y el rey Nabucodonosor quedó con temor, temor de Dios, ¿no? Y se cayó ante rostro ante Daniel. Siga, pastor, los últimos dos versos. Dice el 48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones y lo puso por gobernador de toda la provincia de Babilonia y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y él puso sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba a la puerta del rey. En ot- Grande, Ujú. grande galardón le dio Dios a Daniel. Oh, oh, el imperio mundial de toda la tierra en esa época, y Daniel fue puesto como segundo. O sea, el rey dependía de Daniel casi por todo. Y no solo eso, yo les recomiendo a todos que están viendo el programa que lean Daniel número 1. El primer capítulo de Daniel es muy importante porque ahí van a saber que ellos eran de los deportados de Judá. En otras palabras, cuando el rey Nabucodonosor invadió a Judá, ¿no? Se trajo a los sabios, los niños entendidos, y entre ellos estaba Daniel y Mesac, perdón, Sadrach, Misac en Abednego, ¿no? Que ellos vinieron con él. Y ahí cuento una historia muy interesante que tienen que ver, pero cómo el Señor empezó a usar a los hijos de Dios, igual que los puede usar a ustedes
si se humillan ante Dios y siguen al Señor. Amén. Perfecto, pastor. Y me llama la atención unas cosas que resalto acá, Ujú, y es que como Dios cuando somos obedientes, cuando obedecemos los preceptos y mandamientos de Dios, pastor, entonces esto me llama poderosamente la atención, como Dios exalta, pone en alto y le da honor a quien le sigue. En este caso, Daniel y los tres compañeros más, Sadrach, Mesach y Abednego, eran hombres fieles a Dios, a pesar del cautiverio, a pesar de que no estaban en su tierra, a pesar de estar exigiéndoles que se les adorase o que adorasen otros dioses ellos, nunca lo hicieron. amén. Dice que ni se contaminaron con la comida Eran jóvenes, eran eran jóvenes, jóvenes. jóvenes, Sí, sí. ponga, en verdad no dice la edad de ellos, pero estarían probablemente entre los 16, 17, 18, no, algo así, ¿no? Y entonces, bien interesante que como ellos siguieron fieles a la palabra de Dios, ellos habían sido enseñados por sus padres, ¿no? Entonces, ellos fueron seleccionados, esos cuatro, para venir, ¿no? Y estar a la corte, en la corte del rey con los sabios. Amén. Ah, pues, pastor, esto me llama la atención también, y yo sé que nuestros hermanos y amigos que nos siguen son del criterio que cuando usted escribió lo que eran los imperios por medio de la imagen Ujú, y cómo Dios fue aniquilando esas cosas, ujú. esos imperios, a través de la mano poderosa de Dios Amén. y la roca que se desprendió de la montaña, que ya Amén. sabemos quién es la roca. Ya sabemos quién es Eh, la roca, sí, señor. pastor, esto no queda aquí, porque hoy nos va a explicar ustedes acerca de los imperios mundiales que han ejercido poder sobre el pueblo de Dios. Amén, claro. El primer pueblo fue el de Egipto, ¿se recuerdan? Claro, esto no está representado en la imagen, pero está representado en los hijos de Dios. El primer imperio mundial que ejerció su poder sobre los hijos de Dios fue Egipto, y todos sabemos la historia. Estuvieron de esclavos de Egipto, ¿no? Y ya sabemos la historia como Dios los sacó, y de hecho, Dios mismo destruyó en cierta forma el imperio de Egipto, por lo menos la primera parte a donde estuvo, sí, la primera parte del imperio, porque después ellos resurgieron otra vez, no tan poderosos como la primera parte. Y el Señor usó para enseñarnos una gran historia a todos, especialmente los hijos que vivimos en este tiempo, de cómo Dios es poderoso para ejercer poder sobre el imperio mundial del mundo, ¿no? Sabemos que los reinos del mundo están influenciados por el enemigo, ¿no? Y entonces Dios pudo parar la boca del león, vamos a decir, ¿no? Parar a Egipto, sacó a sus hijos en medio de una imposibilidad completa. Ellos eran simplemente esclavos. Y ya sabemos nosotros la historia. Después, si sabemos lo que pasó, le voy a dar un recuento lo más rápido posible, ¿no? Llegamos hasta Rey David. David. rey que fue bendecido por el Señor, porque
aunque David cometió grandes errores, buscaba el corazón de Dios, amaba a Dios con todo su corazón. Y a pesar de todos sus errores, a veces el diablo trata de humillarnos. No, tú no sirves para nada, no eres nada. Pero si tú amas al Señor, por eso es que es importante tener una relación con Él. El Señor va a estar siempre contigo, te va a ayudar a cambiar y a ser el hombre que Él quiere que tú seas. Entonces, viene David une a todo el imperio. Después, por Salomón, los pecados de Salomón y eso, el reino se le dividió después de la muerte de Salomón entre dos reinos, que era el de los israelitas, perdón, Judá, que venía de el reino de David, o sea, ¿cómo es? De los hijos de David, y a Israel, ¿no? Estaban divididos el reino del norte Israel y el reino del sur Judá, ¿no? Cuando el reino del norte se apartó tanto de Dios, Dios les mandó también profetas que le dijeran, vuélvanse a Dios, se están apartando, y finalmente Dios usó a Siria, el imperio de Asiria, para invadir a Israel, y todos fueron en cautiverio como Dios lo había prometido en el libro de Deuteronomeo. Si me siguen, van a ser bendecidos. Si no, esto le va a pasar y finalmente van a ser esparcidos por todo el mundo. Israel, el reino del norte, que comprendía las 10 tribus. ¿Se recuerdan que eran 12 tribus? Bueno, 10 de ellas, que era Israel, se apartaron tanto de Dios, empezaron a hacer como las naciones de alrededor, adorar ídolos y demonios y todas esas cosas. Dios le mandó profetas para que ellos regresaran, porque si no se iba a cumplir la palabra de Dios que Dios le dio a Moisés en Deuteronomio, que si ellos se apartaban de seguir a Dios, sus mandamientos de amor, entonces que él iba a expandir o llevar en cautiverio a los hijos de Dios por todas las naciones. Pero no escucharon. Y así fue que el reino de Asiria los invadió y los llevó por todo el mundo. Al poco tiempo, Judá también se apartó y Dios trajo al rey de Babilonia que los esparció por todo el mundo. Luego usó a los medo-persas con su rey Ciro para poder ayudar a que los hijos de Dios regresaran a Judá y edificaran el templo. Después Grecia necesitaba venir para ayudar a que el mundo estuviera preparado para nuestro Señor, una lengua mundial, unas leyes mundiales. Y Roma tenía que venir también y preparar el camino para el evangelio. Entonces, todo esto es parte, tenemos que recordarnos, mucha gente se olvida que Dios es el que permite los imperios mundiales para poder facilitar el camino a sus hijos, aunque muchas veces tenemos que recibir la corrección de Dios para poder volver al camino. Amén. Espero que lo haya resumido ahí. Pregunte, pastor. Está claro, pastor, que los hijos de Dios siempre han vivido en opresión. Sí, señor. Los hijos de Dios estamos siempre sujetos a los cambios y transformaciones, pero bajo el sacrificio, bajo el suplicio de muchos que se creen más que Dios.
Amén. y que creen que con el poder que tienen van a destruir a Dios. Nabucodonosor, bueno, comenzando con Egipto, el faraón se creía más que Dios. De hecho, decía que era un Dios. Ujú, El rey de Asiria igual, ujú. ¿verdad? Eh, de hecho, le decían rey de reyes, igual a Nabucodonosor, que se hacía llamar rey de reyes, pero no con la exaltación o resaltación de los términos mayúsculos, que eso solo se le atribuye a Jesucristo, nada más, rey de reyes y señor de señores, con letra Dios mayúscula. sí, Dios con D pequeña. Dios es Eran el dioses con Dios D con pequeña. D grande, pero los otros son los D pequeña, los que quieren ser dioses. Ok, perdona que lo interrumpí. Siga, pastor. Y igual vino el ejército después de Babilonia, el ejército medo-persa, que tenía en todo lo material extraordinarias riquezas. Y es cuando Dios le habla también al rey medo-persa, y no es que nos estamos metiendo a otro tema, pero le habla a aquella mano que escribía en la pared, ¿verdad, pastor? Si no estoy equivocado. Ese Babilonia, el último rey de Babilonia, ¿cómo se llama? Belsasar. Ese, sí, era el último rey. Esta historia es muy interesante, aunque yo le iba a explicar más en Daniel 7, Sí, pero, ok. siga dándole, que esto está interesante. Ajá. Y estamos hablando también del ejército y el reinado de Grecia, Ujú, que con todo aquello de los dioses del Olimpo, de Júpiter, de todos aquellos dioses como Baco, eh, aquellos dioses que recordamos que tenían hasta un altar en el Areópago donde llegó el apóstol Pablo a predicar, ujú, y había una lápida, una piedra que decía un rótulo que decía el Dios no conocido. Y Pablo ujú. le dijo, de esto vengo a hablarle yo, de este vengo a hablarle que es el rey de reyes y señor de señores, Amen. ¿verdad? Ellos también estaban con muchas deidades, Ujú, con muchos dioses, exacto. en el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios del vino, el dios de la diosa de la reproducción, el Ujú, dios del amor, Apolos, ujú, el dios del viento, Eolo, todas esas deidades que ellos tenían, los consideraban dioses. Y también sabemos que ese ejército, el griego, sucumbió, no porque otro lo venció, sino porque Dios usó a otro para vencerlo. Al igual recordamos el ejército de Roma, que al fin y al cabo no quedó en nada, y aunque hubo un rey llamado Constantino, un emperador que quiso cristianizar con su propio criterio, no con el criterio de Dios, pastor. Bueno, eso es muy interesante, sí. Eh, Fue todo esto usado por Dios, esto es lo que tenemos que ver, pero usted tiene mucha razón. Ahora, le damos una explicación un poquito más de Daniel. Me gustaría explicar la imagen. Es posible hacerlo, pastor? ¿Qué le parece? Va- Vamos, pastor. Ok, entonces la imagen, el sueño de Nabucodonosor, ¿qué vio él? Una imagen muy sublime, ¿no? Y esta imagen que el rey soñó, él sabía que algo muy grande había presenciado en ese sueño, ¿no? Es posible que en verdad él se le olvidó, es posible que él no quería contar el sueño para saber que los sabios no le iban a mentir. Él sabía que esto era muy importante. No sé la respuesta, nadie lo sabe. Cuando lleguemos allá con nuestro Señor le vamos a preguntar, por lo menos una de las primeras preguntas es esa que le voy a preguntar.
pero él vio esta imagen. Ahora esta imagen, estamos hablando de casi 3000 años de la historia humana, están representadas en esta imagen, ¿no? La cabeza era de oro fino, que sabemos que representaba a Babilonia y su rey, primero, Nabucodonosor, ¿no? Sabemos lo que pasó, ahí fue el sueño, de ahí esta imagen es tan representativa en todas sus partes, porque después del imperio de Babilonia, ¿no? Que fue cuando hablamos del último rey de Babilonia, que en verdad era nieto más o menos de Nabucodonosor, ¿no? Pastor, Sí, dígame. en en esa cabeza de oro, que es Ujú, Babilonia, sí. del 606 al 539 AC antes de Cristo, Ujú. ¿cuántos reyes hubo? Creo que desde Nabucodonosor hubo un hijo, un hijo de Nabucodonosor y el a nieto de él, que fue el que tomó el reino, aunque fue dado por él, porque uno de los hijos de Nabucodonosor tenía algunos problemas, ¿no? Pero eso podemos hablar ¿cómo es? En otra historia. No, ahora tenemos que recordarnos que Daniel estuvo en el imperio desde Nabucodonosor hasta la toma de los medo persas, ¿no? O sea que era un jovencito cuando llegó a Babilonia, cuando Babilonia estaba en su decadencia, ¿no? Recuérdense que él fue el que dio a rey a Baltasar, fue, ¿verdad? Belshazzar. Eh, Belsasar, ¿Ah? Belsasar. Ese le dio el significado de esas letras. Léanlo en Daniel 5. Tienen que leer los otros capítulos de Daniel 5 porque es muy interesante. Y esa misma noche donde estaban teniendo una gran fiesta, que trajeron los utensilios de la casa del Señor, a donde todos estaban tomando y emborrachándose, ¿no? Con el rey, ¿no? Esa misma noche los ejércitos de Medo-Persa vinieron, y las murallas no se podía, ese reino no se podía conquistar. Entonces todos estaban en sus fiestas, ni importándose lo que estaba pasando, pero los Medo-Persas habían ah, ¿cómo es? Llevado las aguas que pasaban, que era el acueducto de la ciudad, las habían desviado y no se habían dado que esas, no se habían dado los de Babilonia, que esas aguas habían caído bastante y pasaron los medopersas, y cuando esta gente se levantó, estaban ya los medopersas allí y tomaron el reino. Y esa misma noche, el rey Belsasar, creo que era, bueno, ustedes saben, no, Belsasar, Belsasar. Belsasar fue, murió, ¿no? Igual que Daniel se lo había profetizado, y empezó el imperio de los medo-persas, y ahí Daniel se le dio también otro punto muy importante en el imperio de los medo-persas. No, ya era un señor de avanzada edad, ¿no? Y él duró, creo que como hasta los 90 y pico de años, ¿no? Entonces, bien interesante, todo eso en el plan de Dios. Recuérdense que Ciro, ¿no? Y los reyes de los medopersas ayudaron para que el pueblo de Dios pudiera regresar a la Tierra Santa y edificar el templo, porque era importante, porque Jesús iba a venir. Parte de las profecías. Por eso es que Dios es el que ejerce el poder y prepara todo. Ok, siga, pastor. ¿Tiene alguna pregunta? Hable. No, luego, ¿Me quiere pastor, viene preguntar de Grecia?
Sí, viene el ejército de lo que ustedes observan en la imagen, que es pechos y brazos de plata, que tipifican a los ejércitos medo-persas, ¿verdad? Ujú. Que gobernaron del 539 al 531 antes de Cristo. Vemos cómo se va disminuyendo los metales, ¿verdad, Sí, pastor? señor. Sí, Oro, señor. oro, plata, y luego el bronce, que es en los años 331 al 30 antes de Cristo, que tipifica la imagen, el vientre y los músculos, que es el ejército de bronce. Y la historia, los libros que hemos leído, a los griegos les dicen el ejército, el reino de bronce, Ujú. ¿verdad? Sí, Y la señor. gente cree que es por las armas que usaban, ¿verdad? Y no es por eso, sino por un designio de Dios ya. Y Ujú. lógicamente estamos viendo las piernas de hierro, que se dividen en dos piernas, de los muslos, los pies, hablamos del pie y los muslos, que estamos hablando de las piernas de hierro, que es Roma, que Ujú. se dividió en dos reinos, pastor, del 30 antes de Cristo al 337, Bueno, al se dividió, 397. sí, se dividió en la Hablamos de decadencia de Roma, dos perdón, imperios, pastor. pastor. Sí, Sí, hablamos de los dos reinos. sí, se cayó en la decadencia. O sea, esto es interesante. Los medopersas eran muy fuertes, ¿no? Y gobernaron con una fuerza tremenda, pero cuando Grecia vino con Alejandro Magno, ¿no? Alejandro el Grande, él conquistó, de hecho, en Daniel 8 vamos a hablar de esas guerras, pero fue algo increíble. Les voy a dar solo una gotica ahí. Los medopersas pudieron levantar un ejército de, si no me equivoco, unos, bueno, vamos a hablar que era una fuerza muy grande. Ahorita no me recuerdo los números, entonces no quiero decir algo que no es correcto. Pero Alejandro Magno tenía solo una tercera parte del tamaño del ejército de los medo-persas, pero le dieron una derrota tan grande a los medo-persas que fue algo histórico, ¿no? Cómo Alejandro Magno pudo destruir un ejército muchísimo más grande que ellos y dominaron toda la tierra. Y después, claro, vamos al Imperio Romano, ¿no? Que era muy importante, el Imperio Romano para el Evangelio. Eso tenemos que ver, cómo Dios está detrás de todo, ¿no? Y después en su decadencia, aunque ellos por 500 años no hubo ni guerras ni nada en su territorio, ellos tenían casi toda la tierra conocida importante de su época. Por eso fue que pudo el evangelio salir, ¿no? Y propagarse por todas partes. En su decadencia, el imperio en verdad no cayó a otro, sino que en su decadencia se dividió en dos, el imperio del este y el oeste. Del este con Constantino o Constantinopla, que era su capital, y Roma, el lado de Roma, de Europa y todo eso, ¿no? Y entonces, por eso está ahí, se enseña en, como pierna. Ahora, algo muy importante, el imperio romano en verdad nunca cayó completamente. Sus leyes, sus formas de gobierno y todo eso ha tenido ¿cómo es? Un punto muy importante en todo lo que vemos. Vemos hasta Repercusión, perdón, una repercusión. exacto, muy importante, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que todavía en cierta forma sigue, ¿no? Sigue
claro en su división de los gobiernos de los pies, ¿no? En los días de estos reyes, se recuerda que habla ahí, y en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Hierro y barro. Hierro, gobiernos del hierro como Roma, fuertes, ¿no? Nada de democracia, sino aquí está la ley, ustedes siguen. Y de barro cocido, que el barro representa, como le dije en los versos la semana pasada, barro es nosotros los humanos, que podemos decir que los gobiernos de democracia, supuestamente ordenados por la población, por el pueblo, y los gobiernos dictatoriales. Y esos son los que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y vemos esa imagen con esos pies. Y en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Los 10 deditos ahí también, el mismo forma de gobierno, ¿no? Viene una piedra muy importante, sin manos. En otras palabras, no es nada humano, ¿no? Y sabemos quién es esa piedra. Muchos dicen, oh, es que la piedra es San Pedro. En verdad, eso no fue lo que dijo el Señor. El Señor le dijo, tú eres Pedro, que quiere decir una piedrita, pero sobre esta piedra que es Él, sobre esta piedra, Él, Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No. Muchos vienen, oh, que no, era Jesús, está hablando de Él es la piedra desechada por el hombre, pero va a venir a ser la piedra, pero no va a venir, es la piedra de ángulo de todo. Y es esa piedra que viene y le da esos dedos y todos esos reinos se van y se desmenuzan y ahí viene la La roca es montaña. Cristo. Exactamente. La montaña que cubre toda la tierra. Cristo representado por la piedra, la montaña, el poder de Dios, el reino de Dios que cubre toda la tierra. Ahí es cuando hablamos Podemos que decir, todo va pastor, a cambiar. Sí, señor, diga. podemos decir que el barro es la iglesia. Bueno, de los pies el barro está hablando de gobiernos mundanos, ¿no? Pero sí, si lo ve de esa forma, sí puede ser, pero en los pies está representando los gobiernos que nosotros llamamos democracias y los de hierro, los gobiernos que nosotros hablamos que son como dictaduras fuertes, ¿no? Que si ve, así está ahorita dividido todavía la tierra entre democracias y qué increíble, imagínense, hace 3000 años, ¿entiendes? Y ahí describe todos los reinos mundiales desde Babilonia hasta estos días y los últimos 10 dedos. Sí, pastor, dígame. Porque de una manera metafórica, Sí. Dios ha dicho que separará Ajá. el hierro del barro, el barro del hierro. Ujú, ujú, Y porque nosotros somos frágiles, somos barro. ujú, De hecho, nuestra creación es de barro. ujú. Dios dio soplo de vida al barro. Sí. Y la pregunta de nuestros oyentes, de nuestros seguidores, es ¿dónde está la iglesia? Entonces, esta imagen, ¿dónde está la iglesia? Ah, El bueno, cuerpo de Cristo. bueno, pastor. O está El en la cuerpo. roca, que es Cristo, en la que destruye todo. Mire, aquí estamos, O, la imagen está representando algo mundano. Vamos a estar claros, ¿no? Esto está representando lo que está entonces nosotros pasando. estamos en la roca, que es Cristo. Nosotros estamos en la roca, nosotros estamos también en el mundo, porque el Señor nos dijo que estuviéramos ahí, no fuéramos del mundo, pero si estuviéramos en el mundo, ¿para qué? Para poder ganar el mundo por él, para preparar el reino de Dios, para ganar almas, para eso es. Ahora, en esta imagen, yo sé que hay muchas
interpretaciones de eso. Bueno, sí, podemos ponernos eso, pero en verdad, aquí esta imagen está representando los gobiernos mundiales, ¿no? Lo que vino Satanás y vino ante Jesús y le dijo, si te postras, te daré todo esto porque esto ha sido en mis manos. ¿Entiendes? Por eso es que viene la roca y destruye, y todo eso, los dedos, los pies, todos los otros gobiernos mundiales se hacen polvo y se los lleva el viento. De ellos no queda nada, sino que de esa roca se forma el reino de Dios que jamás será destruido. ¿Entiendes? Bien interesante. Pero Amén, aquí está pastor. hablando de el mundo, lo que rige al mundo y cómo Dios a la final va a escuchar nuestra oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Dígame, pastor. Amén, pastor. Ha sido un agrado compartir. Amén. Muy clara la observación, Ujú. el seguimiento histórico, literario y bíblico Amén. que usted ha dado sobre Daniel 2, pastor. Amén. Una cosa Gracias, que, pastor. bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga a todos y el próximo programa va a ser bien interesante. Vamos a hablar, pero no les voy a decir para que vengan, pero va a ser muy importante, ¿no? Y después vamos a empezar con Daniel 7, que es otra profecía increíble, ¿no? Así que no se lo pierdan. Que Dios los bendiga. Bendiciones, pastor.